Elizabeth Parker siempre se ha enorgullecido de su prudencia financiera. A lo largo de sus 23 años como analista financiera, consiguió convertir un pequeño capital inicial en unos ahorros considerables. Reservaba una cierta cantidad cada mes, controlaba cuidadosamente sus gastos e invertía bien. Sus colegas bromeaban a menudo diciendo que Elizabeth podía calcular el beneficio de una taza de café antes de que pudiera enfriarse. A los 62 años, Elizabeth parecía más joven, a pesar de las arrugas alrededor de los ojos y el pelo gris que recogía con pulcritud en un estricto peinado. Esbelta, de estatura media y postura erguida, conservaba la misma elegancia que en sus años mozos. Últimamente, sin embargo, sus ojos azules, antaño claros y penetrantes, parecían cansados. Aquel martes por la mañana, Elizabeth estaba sentada en la cocina de su espaciosa casa de los suburbios de Boston. Acababa de prepararse una taza de café y se disponía a revisar las facturas, como hacía el primer martes de cada mes. Su marido, Richard, había salido para otra reunión de negocios antes del amanecer. Richard Parker es el antiguo propietario de una cadena de ferreterías que vendió hace 5 años, planeando un descanso temporal antes de nuevos proyectos empresariales. Desde entonces, Elizabeth no ha visto ningún ingreso real de él, solo gastos. «Estoy trabajando en una nueva startup, cariño», le decía casi todos los meses. «Mucho dinero requiere grandes inversiones. Pronto dará sus frutos». Elizabeth siempre asentía sin discutir. 30 años de matrimonio le habían enseñado a confiar en su marido, pero algo en el fondo la inquietaba últimamente. Tomó un sorbo de café y abrió la aplicación bancaria de su tableta. Primero comprobó la cuenta conjunta. Todo estaba como siempre. Luego pasó a su cuenta personal, con la que había estado financiando sus vidas durante los últimos años. La primera página del extracto le resultó familiar: facturas de servicios, alimentos y pequeños gastos. Al seguir hojeando, Elizabeth frunció el ceño. Una transacción de $2,000 en la boutique Versace. Hacía años que no compraba nada en Versace. Y luego había otra, por $3,500 en la joyería Tiffany. Y luego estaba la factura del restaurante La Mer por $1,200. Elizabeth dejó la taza sobre la mesa. Le empezaron a temblar las manos. «¿Qué significa esto?», susurró en la cocina vacía. Hacía más de un año que Richard y ella no iban a La Mer, y no habían ido a una joyería desde sus bodas de plata, cuando él le había comprado unos pendientes. Elizabeth miró las fechas de las transacciones. Todas eran de la semana pasada, cuando Richard estaba supuestamente en una conferencia de negocios en Chicago. Revisó rápidamente las transacciones de los últimos 3 meses, gastos en restaurantes caros, hoteles y tiendas de ropa. Ella no había visitado ninguno de esos lugares. La cantidad era astronómica, casi $30,000 por trimestre. Elizabeth dejó la tableta y se asomó a la ventana. Fuera brillaba el sol y su vecina paseaba a su caniche. Era un día cualquiera, pero para Elizabeth el mundo se desmoronaba. «Tengo que resolver esto», pensó, intentando mantener la calma. Años de trabajo en el sector financiero le habían enseñado a no sacar conclusiones precipitadas y a analizar primero todos los datos con detenimiento. Elizabeth volvió a su escritorio, cogió con decisión su tableta y abrió el archivo de extractos de los 2 últimos años. Durante las 3 horas siguientes comprobó metódicamente cada transacción, anotando los gastos sospechosos en un cuaderno. La imagen que iba apareciendo poco a poco era aterradora. Los gastos habían empezado hacía unos 18 meses, primero pequeños y luego más grandes. El importe total ascendía a casi $150,000. Cuando estaba contando la última columna, sonó el timbre de la puerta. Su mejor amiga, Margaret, con la que habían quedado para ir a comer, estaba en el umbral. «Liz, ¿estás lista?», le preguntó Margaret, pero al ver el rostro pálido de su amiga se alarmó. «¿Qué ocurre?».
Elizabeth señaló su cuaderno. Creo que Richard se está gastando mi dinero en otra persona. Margaret entró en la casa y cerró la puerta tras de sí. Cuéntame, dijo sentándose junto a Elizabeth. Elizabeth le enseñó los extractos y sus cálculos. Margaret, que trabajaba como detective privada desde su divorcio, miró detenidamente los registros. Hotel Fort Seasons, Restaurante Aqua, Boutique Prada, leyó en voz alta. ¿Y todo esto sin ti? Ni siquiera sabía de esos gastos, respondió Elizabeth. Su voz sonaba hueca. Tiene acceso a mi cuenta. Confiaba en él. Margaret cogió la mano de su amiga. Liz, no saques conclusiones precipitadas. Quizá te estaba preparando una sorpresa o... ¿Por 1 año y medio? La interrumpió Elizabeth. ¿Por $150,000? Margaret suspiró. De acuerdo, parece sospechoso, pero antes de enfrentarnos a él, tenemos que reunir más información. ¿Qué información? ¿No basta con esto? Elizabeth señaló el cuaderno. Sintió que la ira empezaba a sustituir a la sorpresa. Margaret negó con la cabeza. Si vas a divorciarte, y lo vas a hacer, necesitarás pruebas, no solo extractos bancarios, sino algo más concreto. Elizabeth miró a su amiga. No creo nada, respondió Margaret con firmeza. Pero tenemos que averiguar la verdad, y tenemos que hacerlo bien. En ese momento oyeron el ruido de la puerta de un coche. Richard había llegado a casa. Elizabeth recogió rápidamente los papeles. No le digas nada, susurró Margaret. Hablaremos mañana. La puerta se abrió y Richard Parker entró en la cocina, un hombre alto y delgado, con canas en las sienes, vestido con un traje caro. A sus 65 años tenía un aspecto imponente. Los años en el gimnasio no habían sido en vano. «Querida, ya estoy en casa», exclamó, como en una comedia de situación. Entonces se fijó en Margaret. «Hola, Meg. No sabía que ibas a venir». Margaret sonrió con fuerza. Elizabeth y yo íbamos a almorzar, pero ella llegó tarde. Richard se acercó a su mujer y la besó en la mejilla. «¿Cómo te ha ido el día, querida?» Elizabeth forzó una sonrisa. «Por supuesto que sí». «¿Y qué tal la reunión?» «Genial». Le brillaron los ojos de entusiasmo. «Los inversores están interesados en el proyecto. Creo que pronto tendremos los primeros resultados». Elizabeth asintió, sintiendo que cada una de sus palabras hería su corazón. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándola? «Me alegro de haberte conocido, Meg», continuó Richard. «Sabes que se acerca el cumpleaños de Liz, ¿verdad? Estoy planeando una sorpresa». Margaret intercambió una rápida mirada con Elizabeth. «¿Ah, sí? No puedo revelarte todos los detalles», le guiñó un ojo. «Pero diré que Liz estará encantada. Requiere cierta inversión, pero merece la pena». Elizabeth sintió que se le retorcía el estómago. «¿Inversión? ¿Con su dinero?» «Últimamente estás muy misterioso, Rich», dijo Margaret en tono neutro. «Todas esas reuniones de negocios, sorpresas». Richard sonrió ampliamente. «¿Qué puedo decir? Me gusta mantener a mi chica en vilo». Fue a la nevera y sacó una botella de agua. «Por cierto, cariño, tengo que ir a Nueva York unos días. Un socio potencial quiere discutir los detalles. Volveré el fin de semana». Elizabeth miró a Margaret a los ojos. «¿Nueva York?», volvió a preguntar. «Los negocios son los negocios», respondió Richard con indiferencia. «Pero no te preocupes, no me he olvidado de nuestro aniversario el mes que viene. Estamos planeando una gran sorpresa». Cuando salió de la cocina, Margaret se inclinó hacia Elizabeth. «Nueva York, entonces», susurró. «Justo lo que necesitamos. Le seguiré la pista». Elizabeth respiró hondo. «Bien. Quiero la verdad. Toda la verdad». Cuando Richard y su maleta se despidieron de Elizabeth a la mañana siguiente, ella sintió que era un beso de Judas. En cuanto la puerta se cerró tras él, marcó el número de Margaret. «Se ha ido», dijo Elizabeth,
mirando por la ventana mientras el coche de Richard desaparecía al doblar la esquina. Dentro de 3 días, todo cambiará. Encontraré las pruebas y por fin sabré en quién se gasta mi marido mi dinero. Ella no sabía que Richard y su misteriosa amante no tenían ni idea de lo que estaba planeando. Estaban disfrutando de una vida de lujo a costa de ella, sin saber que su felicidad pronto llegaría a su fin. Y cuando la verdad saliera a la luz, pagarían cara su traición. Los 3 días de espera parecieron una eternidad para Elizabeth. Apenas dormía, repasando en su cabeza las posibles explicaciones de los gastos de su marido, buscando alguna interpretación inocente. Pero el sentido común le decía la verdad que aún no estaba dispuesta a aceptar. El jueves, exactamente a las 10 de la mañana, Margaret llamó. «Estoy fuera de tu casa», dijo brevemente. «Baja las escaleras y ponte algo discreto». Elizabeth eligió un traje gris, gafas oscuras y un pañuelo que se anudó a la cabeza. Se sentía extraña preparándose para espiar a su propio marido, pero su determinación de averiguar la verdad pudo más que su vergüenza. Como los espías de las películas, intentó bromear mientras subía al coche de Margaret. Su amiga no sonrió. «Esto no es un juego, Liz. Llevo 2 días observándolo. Y lo que vi», ella suspiró, «será mejor que lo veas por ti misma». Aparcaron delante de un complejo de apartamentos de lujo en el centro de Nueva York. Una torre de cristal se alzaba sobre la ciudad, brillando al sol. «Mira esto». Margaret le entregó a Elizabeth una tableta con fotos. «Por aquí entró ayer a las 9 de la mañana y aquí está saliendo hoy a las 7». Elizabeth se quedó mirando la silueta familiar de su marido. Llevaba el mismo traje que hacía 3 días, cuando salió de casa, pero ahora llevaba 2 tazas de café de una cafetería y una bolsa con el logotipo de una famosa pastelería. «¿Acaba de pasar la noche aquí?», preguntó con voz temblorosa. Margaret asintió. «El apartamento pertenece a una tal Vanessa Klein. 27 años, trabajaba como modelo. Ahora se supone que es diseñadora de interiores, aunque no tiene ningún proyecto real en su haber». A Elizabeth se le encogió el corazón. 27 años. 35 años más joven que ella. «¿Cómo sabes todo eso?». Margaret se encogió de hombros. «Tengo mis fuentes. Además, es activa en las redes sociales. Muy activa». Abrió una página de Instagram en su tableta. Una joven rubia de rasgos perfectos posaba en interiores lujosos, en yates, en restaurantes caros. «Echa un vistazo más de cerca a esta foto», dijo Margaret, haciendo zoom en una de las imágenes. Elizabeth miró más de cerca y de repente sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. Richard aparecía al fondo, un poco borroso pero bastante reconocible. Su brazo rodeaba la cintura de Vanessa y ambos sonreían. «¿Cuándo fue esto?», susurró Elizabeth. «Según la firma, hace 2 meses. Un fin de semana maravilloso con mi amante». «Eso fue cuando Richard fue a una conferencia de negocios en Miami, ¿recuerdas?», recordó Elizabeth. Volvió bronceado y feliz, hablando de nuevos contactos y perspectivas. «Pero en realidad, quiero verla», dijo de pronto Elizabeth. Margaret miró sorprendida a su amiga. «¿Estás segura?». «Quiero ver a la mujer en la que mi marido gasta mi dinero», dijo Elizabeth con firmeza. «Y quiero oír lo que él le dice». Margaret dudó un momento. «De acuerdo. Ayer instalé un dispositivo de escucha en el vestíbulo. Esperaremos a que se vayan y los seguiremos. No tuvimos que esperar mucho». Hacia el mediodía, Richard y una joven rubia salieron del edificio. Iban cogidos de la mano, riendo, parecían una pareja normal de enamorados. Elizabeth apenas reconoció a su marido. Parecía más joven, más enérgico, su postura más segura y su sonrisa más amplia de lo que ella había visto en los últimos años. «Es ella», susurró Margaret. «Vanessa Klein». Elizabeth miró detenidamente a la chica. Alta,
delgada, con el pelo largo y rubio y una figura de modelo. Llevaba unos vaqueros ajustados y una blusa que, a pesar de su sencillez, evidentemente costaba mucho dinero. Al cuello le brillaba un collar que Elizabeth reconoció inmediatamente como una pieza de Tiffany valorada en varios miles de dólares. Su dinero está en el cuello de esta chica. Observaron a la pareja subir a un taxi. Margaret arrancó rápidamente el motor y la siguió. ¿A dónde van?, preguntó Elizabeth. Lo averiguaremos enseguida. El taxi se detuvo frente a un restaurante caro del centro de la ciudad. Margaret aparcó un poco más lejos. La ha traído aquí muchas veces, comentó, viendo cómo Richard abría galantemente la puerta a Vanessa. A juzgar por las cuentas que ha encontrado. Elizabeth asintió. Recordó la factura de este restaurante en su extracto bancario, casi $600 por la cena. Vamos, dijo de pronto. Quiero oír de qué hablan. Margaret dudó. Liz, es arriesgado, podría verte. No lo hará, replicó Elizabeth. Me sentaré en la mesa de al lado dándoles la espalda, y quiero saber la verdad, toda la verdad. Entraron en el restaurante unos minutos después que la pareja. Margaret ayudó a Elizabeth a reservar una mesa cerca de Richard y Vanessa. De espaldas a ellos, Elizabeth aún podía oír claramente su conversación. Y luego le dije que su oferta no era lo bastante buena, dijo Richard, claramente jactancioso. Ya sabes, en los negocios, lo principal es saber regatear. Vanessa le miró con admiración. Eres muy listo, Richie. Estoy segura de que conseguirás el contrato. Elizabeth apenas pudo contener su amarga carcajada. Richie. Ella nunca le había llamado así. ¿Y nuestro viaje del mes que viene?, preguntó Vanessa. ¿Has podido reprogramar las reuniones? Richard dio un sorbo a su vino. Todo está arreglado, preciosa. 2 semanas en Bali, solos tú y yo, sin llamadas ni reuniones. Elizabeth palideció. Dentro de un mes era su aniversario, 31 años de matrimonio, y pensaba pasar ese tiempo en Bali con su amante. ¿Y tu situación?, preguntó Vanessa con cautela. ¿Causaría algún problema? Richard suspiró. El camino hacia el divorcio es largo y tedioso, pero no te preocupes. Mi abogado está trabajando en todo. Pronto seré completamente libre. Elizabeth casi se ahoga con la respiración. ¿Un divorcio? ¿Un abogado? Nunca le había hablado de ello. ¿Y entonces podremos estar juntos oficialmente? La voz de Vanessa sonaba con un entusiasmo casi infantil. Por supuesto, cariño. Muy pronto. Elizabeth vio que Richard se inclinaba y besaba suavemente la mano de la chica. ¿Y qué hay de los asuntos financieros?, preguntó Vanessa. Dijiste que podría haber dificultades. Richard hizo un gesto con la mano. Todo está bajo control. Tendremos dinero suficiente, incluso después del divorcio. Ella ni siquiera conoce mis inversiones, así que no podrá reclamarlas. Elizabeth sintió que le subía la ira. ¿Sus inversiones? ¿Con su dinero? Pero dijiste que ella controla vuestras cuentas conjuntas, insistió Vanessa. Sí, pero yo tengo acceso a su cuenta personal. Sabes que siempre he sido más lista en asuntos financieros. Ella confía en mí. Lo hacía, pensó Elizabeth con amargura. Además, continuó Richard, he registrado varios bienes a mi nombre. No podrá reclamarlos, y transferiré el resto antes de solicitar el divorcio. ¡Ay, Richie, qué listo eres!, susurró Vanessa con admiración. Me alegro tanto de haberte conocido. Elizabeth no pudo seguir escuchando. Asintió a Margaret y salieron en silencio del restaurante. Está planeando robarme, dijo Elizabeth mientras subían al coche. Utilizar mi dinero y luego desaparecer con esta chica. Margaret asintió en silencio. Fraude financiero, dijo finalmente. Y no solo traición. Elizabeth suspiró. Tengo que volver a casa. Tengo muchas cosas que comprobar. En el camino de vuelta, Elizabeth permaneció en silencio, ensimismada.
No era solo que Richard la estuviera engañando lo que la escandalizaba. En 30 años de matrimonio, siempre había temido que eso pudiera ocurrir. Pero la magnitud del engaño, la planificación a sangre fría, el uso cínico de su confianza, era mucho más chocante. Al llegar a casa, Elizabeth se sentó inmediatamente ante el ordenador. «¿Qué estás buscando?», le preguntó Margaret. Mencionó algunos bienes registrados a su nombre. «Quiero comprobar lo que oculta». Durante las horas siguientes, estudiaron detenidamente todos los documentos que Elizabeth consiguió encontrar, y el panorama era cada vez más aterrador. Richard había creado 3 empresas fantasma a las que transfería dinero de las cuentas de ella. Estas empresas invertían en bienes inmuebles, pequeñas propiedades por todo el estado. Pero eso no era lo peor. Elizabeth descubrió varios préstamos a su nombre de los que no sabía nada. «¿Cómo es posible?», preguntó mostrando los documentos a Margaret. «Nunca firmé estos papeles». Margaret estudió detenidamente las firmas. Era una falsificación, bastante hábil, pero si sabes dónde buscar, señaló algunos detalles. «¿Lo ves? No es tu letra». Elizabeth sintió que se le helaban las entrañas. «¿Falsificó mi firma? ¿En los contratos de préstamo? Me temo que sí. Y al parecer utilizó el dinero para sus inversiones, o quizá para mantener a la señorita Klein». Elizabeth calculó el importe total de las deudas. $230,000, susurró. «Ni siquiera lo sabía. Y los intereses van en aumento», añadió Margaret. «Y eres responsable porque los préstamos están a tu nombre». Elizabeth se reclinó en la silla, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. «Me va a arruinar. Me va a quitar todo lo que he ganado en mi vida y me va a dejar con deudas». Margaret puso la mano en el hombro de su amiga. «Solo si se lo permites». «¿Qué quieres decir?». «Todo lo que encontramos fueron pruebas de fraude. Firmas falsificadas, préstamos no autorizados, empresas fantasma. Esto no es solo motivo de divorcio, es un delito penal». Elizabeth respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. «Tengo que actuar con rapidez», dijo, «antes de que tenga tiempo de transferir el resto del dinero, antes de que huya con él». «¿Y qué vas a hacer tú?», preguntó Margaret. Elizabeth miró la foto de Richard y Vanessa que Margaret había tomado fuera del restaurante. Parecían tan felices, tan despreocupados, disfrutando de la vida a costa de ella. «Lo destruiré igual que él intentó destruirme a mí», respondió Elizabeth. No había ira ni resentimiento en su voz, solo fría determinación. «Pero primero necesito reunir más pruebas, y necesito encontrar un buen abogado». Miró por la ventana. Empezaba a oscurecer. En algún lugar de Nueva York, su marido estaba cenando con su amante en un restaurante caro, disfrutando de apartamentos de lujo, planeando unas vacaciones en Bali, todo a costa de ella. Pero Richard y Vanessa no sabían que su tranquila vida a expensas de otra persona pronto llegaría a su fin. No se daban cuenta de que en 3 días su mundo daría un vuelco. Muy pronto pagarían por su codicia y su traición. Elizabeth volvió a su ordenador. «Esta noche pasaré la noche en tu casa», le dijo a Margaret. «Y mañana por la mañana buscaremos un abogado. Y además…» Dudó un momento. «Necesito que me ayudes con un plan». «¿Cuál es?», preguntó Margaret. «Si Richard está jugando una doble vida», respondió Elizabeth con una leve sonrisa. «Entonces jugaremos una doble vida. Le haré creer que ha ganado. Y entonces… ¿Y luego?». Margaret enarcó una ceja. «Y entonces aprenderá que su peor enemigo es una mujer que no tiene nada que perder». A la mañana siguiente, Elizabeth se despertó con la idea clara de lo que tenía que hacer. Había pasado la noche en el sofá de Margaret sin dormir. Los pensamientos sobre la traición y el fraude financiero de Richard la habían estado atormentando. Pero ahora el miedo y la conmoción habían dado paso a una fría determinación. «Buenos días», dijo Margaret al entrar en el salón con 2 tazas de café. «Sinceramente, terrible».
respondió Elizabeth tomando una taza. Pero lo importante es que sé qué hacer a continuación. Margaret se sentó a su lado. ¿Y qué es? En primer lugar, necesito un abogado. No solo un abogado de divorcios, sino un especialista en delitos financieros. Margaret asintió. Conozco a alguien, William Carson. Trabajaba para la fiscalía, especializado en fraudes financieros. Perfecto. Elizabeth dio un sorbo a su café. ¿Puedes concertar una cita para hoy? Claro. ¿Y luego qué? Luego, pensó Elizabeth. Luego tengo que reunir todas las pruebas, cada documento falso, cada transacción ilegal. Y lo más importante, tengo que congelar todas mis cuentas antes de que Richard se dé cuenta de lo que sé. ¿Estás preparada para un enfrentamiento?, preguntó Margaret con cautela. Elizabeth miró a su amiga. Había un acero en sus ojos que Margaret nunca había visto antes. Durante 30 años fui la esposa perfecta. Le apoyé, confié en él, financié sus aventuras, y él... Le tembló la voz, pero se recompuso rápidamente. Utilizó mi amor contra mí. No solo me robó el dinero, sino también mi confianza, mi dignidad. Sí, estoy preparada para un enfrentamiento, y para todo lo que vendrá después. El encuentro con el abogado tuvo lugar esa misma tarde. William Carson era un hombre serio, de mediana edad, mirada penetrante y modales tranquilos. Escuchó atentamente el relato de Elizabeth. Examinó los documentos que ella y Margaret habían reunido e hizo algunas anotaciones. Se trata de una situación grave, señora Parker, le dijo. Lo que ha hecho su marido no es solo adulterio. Es fraude, falsificación y posiblemente malversación, delitos penados por la ley. ¿Cuál es su consejo?, preguntó Elizabeth. En primer lugar, tienes que actuar con rapidez, respondió Carson. Tienes que bloquear todas las cuentas a las que él tenga acceso. A continuación, tiene que presentar una denuncia oficial de fraude ante la Autoridad de Conducta Financiera. Y al mismo tiempo, iniciar el proceso de divorcio. ¿Y los préstamos? ¿Los que pidió a mi nombre? Carson se ajustó las gafas. Esa es la parte complicada. Pero si podemos demostrar que usted no firmó esos documentos, los bancos se verán obligados a cancelar los préstamos o pasarle la pelota a su marido. Necesitaremos un grafólogo. Elizabeth asintió. Se esperaba algo así. ¿Y él? Si demostramos el fraude, respondió Carson lentamente, podría enfrentarse a cargos penales, posiblemente incluso a prisión. Elizabeth se quedó pensativa un momento. A pesar de todo lo que Richard había hecho, la idea de que fuera a la cárcel le producía sentimientos encontrados. «Quiero actuar ya», dijo con firmeza. «¿Qué tengo que firmar?». Los 2 días siguientes fueron un torbellino para Elizabeth. Contrató oficialmente a Carson como abogado, presentó una denuncia ante la inspección financiera, se reunió con un grafólogo que confirmó la falsificación y bloqueó todas sus cuentas. En el banco, el director la miró con una mezcla de sorpresa y simpatía. ¿Está segura de que quiere revocar todos los poderes, señora Parker?, le preguntó mientras Elizabeth firmaba los documentos pertinentes. Por supuesto, respondió ella. Y quiero que los cambios surtan efecto inmediatamente. Por supuesto, todo se hará hoy. Y... bajó un poco la voz. Siento mucho que esté pasando por esto. Elizabeth sonrió ligeramente. Gracias. Pero ya sabes, a veces la noche más oscura es la que precede al amanecer. Cuando Elizabeth regresó a casa, llamó a Richard. Era la primera vez que hablaban desde el día en que ella se enteró de la verdad. «Hola, cariño», dijo él alegremente. «¿Cómo van las cosas por casa?» Elizabeth se obligó a sonar normal. «Todo va bien. Me preguntaba cuándo volverías». «Mañana por la noche», dijo. «Las reuniones se han retrasado, pero los resultados son estupendos. Ya lo verás». «Seguro que sí», contestó ella, pensando en Vanessa y en el apartamento de lujo. Margaret, que estaba sentada a su lado, enarcó una ceja. Elizabeth negó con la cabeza. «No,
Quiero ver su cara cuando se entere de que se ha acabado el juego. Se acercó a la ventana y contempló el jardín que había cuidado durante muchos años. Cada planta, cada guijarro del camino, todo formaba parte de su vida. Una vida que Richard había intentado robarle. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, preguntó en voz baja. No que me engañara, no que se gastara mi dinero. Fue que había estado planeando todo esto durante años, a sangre fría, calculadamente. Cada cumplido, cada beso, todo era mentira. Margaret se acercó y pasó el brazo por los hombros de su amiga. No todos los hombres son así, Liz. Lo sé, respondió Elizabeth, pero ahora mismo es difícil de creer. La tarde y la noche transcurrieron en tensa expectación. Elizabeth apenas durmió, repasando todo lo que había aprendido en los últimos días. La magnitud del engaño era impresionante. Según los cálculos preliminares de Carson, Richard le había robado unos $300,000, y eso era solo lo que había conseguido rastrear. Por la mañana, Elizabeth insistió en que Margaret fuera a trabajar. «Puedo encargarme de esto sola», dijo. «Esta es mi lucha». «¿Estás segura?» Margaret parecía preocupada. «Podría enfadarse cuando se diera cuenta de que lo sabes. Richard nunca ha sido violento físicamente», replicó Elizabeth. «Y además, tengo su pistola». Margaret enarcó las cejas, sorprendida. «¿Mi pistola reglamentaria?» «Liz, tú no». Elizabeth se rió, por primera vez en días. «Claro que no, estaba bromeando. No te preocupes, no voy a disparar a nadie. Al menos hoy no». Margaret aún tenía sus dudas, pero finalmente accedió a marcharse, haciendo prometer a Elizabeth que la llamaría cada hora. Al quedarse sola, Elizabeth empezó a prepararse para el regreso de Richard. Limpió la casa, preparó su cena favorita e incluso abrió una botella de vino caro. Todo debía parecer normal, al menos al principio. A las 6 de la tarde oyó el ruido de un coche en la entrada. El corazón le latía con fuerza, pero se obligó a calmarse. Se arregló el pelo, respiró hondo y se preparó para interpretar su papel. Richard entró en casa con una gran sonrisa. «Cariño, ya estoy en casa», gritó, dejando caer la maleta en el pasillo. Elizabeth salió a su encuentro, sonriente. «¿Qué tal el viaje?», le preguntó, dejando que le besara la mejilla. «Estupendo», respondió él. «Los socios están interesados, los contratos están casi firmados, pronto podremos celebrarlo». Mentira tras mentira, pensó Elizabeth, pero siguió sonriendo. «He preparado tu comida favorita», dijo, «y he abierto el vino. Creo que los dos necesitamos relajarnos. Eres la mejor esposa del mundo, ¿lo sabías?» Elizabeth contuvo una risa amarga. «Por cierto, te han llamado del banco. ¿Algo sobre una transacción que intentabas hacer?» La cara de Richard se tensó por un momento, pero enseguida se recompuso. «Oh, hizo un gesto con la mano. «Nada. Solo una transferencia de fondos para un nuevo proyecto. Lo decidiré mañana». «Ni siquiera sabe que las cuentas están congeladas», pensó Elizabeth. Era lo mejor. No tendría tiempo de prepararse. Durante la cena, Richard habló de sus supuestas reuniones de negocios, describiendo con detalle negociaciones y perspectivas ficticias. Elizabeth escuchaba, fijándose en cada mentira, en cada detalle de su mundo imaginario. «¿Y para cuándo esperas los primeros resultados?», preguntó ella, sirviéndole más vino. «Pronto», respondió él. «Quizá el mes que viene tengamos los primeros recibos, y en unos meses podremos devolverte toda la inversión, con intereses, por supuesto». Elizabeth asintió, pensando en los documentos de la caja fuerte del abogado, documentos que demostraban que no había habido inversión, sino robo. Cuando terminaron de cenar, Richard miró el reloj. «Tengo que consultar mi correo electrónico», dijo. «Espero una carta importante de los socios». «Por supuesto», contestó Elizabeth. Richard entró en su despacho y Elizabeth se puso a fregar los platos, preguntándose cuánto duraría aquel juego del gato y el ratón.
recibió la respuesta antes de lo que esperaba. «Elizabeth». La voz de Richard sonó aguda y fuerte. «Ven aquí, ahora mismo». Se limpió las manos y se dirigió tranquilamente al despacho. Richard estaba sentado frente al ordenador, con el rostro pálido por la ira. «¿Qué significa esto?», preguntó señalando la pantalla. «¿Por qué están todas las cuentas bloqueadas?». Elizabeth se acercó, manteniendo la calma. «Ah, eso. Creo que sabes exactamente por qué». Richard frunció el ceño. «¿Qué es esta tontería?». «No te equivoques», respondió Elizabeth. «He ordenado personalmente que se bloqueen todas las cuentas a las que tienes acceso». Richard la miró con una mezcla de sorpresa y enfado. «¿Qué has hecho? ¿Por qué? Por el amor de Dios». «Te hablo de Vanessa Klein», preguntó en voz baja, «de su lujoso apartamento que alquilas con mi dinero, de las joyas que le regalas, el viaje a Bali que estás planeando para nuestro aniversario». La cara de Richard cambió. Sorpresa, luego ira, después un intento de negación. «No sé de qué me estás hablando». «Deja de mentir, Richard», lo interrumpió Elizabeth. «Lo sé todo. Estuve en Nueva York. Os vi a los dos. Os oí hablar en el restaurante». Richard se quedó paralizado un instante y luego su rostro se torció en una sonrisa desagradable. «¿Y qué?», preguntó. «Sí, tengo otra mujer. Más joven, más guapa, alguien que me aprecie de verdad. No como tú, con tu charla constante sobre dinero y seguridad». Elizabeth negó con la cabeza. «Si solo se tratara de engañar, Richard. Pero no solo me engañaste, me robaste el dinero, $300,000 según mi abogado». «¿Abogado?». Parecía realmente preocupado ahora. «Sí», asintió Elizabeth. «William Carson. Es un antiguo fiscal, especializado en delitos financieros. ¿Te suena? Creo que nos cruzamos cuando aún estaba en activo». «¿Qué hiciste, Elizabeth?». «Lo que tenía que hacer», respondió ella. «Mi dinero, mi futuro. Ahora dime la verdad, por una vez en tu vida. ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Cuánto me has robado?». Richard permaneció en silencio, mirándola con una mezcla de ira y miedo. «Todo es cuestión de dinero, ¿no?», dijo finalmente. «Nunca me has entendido, ni mis ambiciones, ni mis sueños». «Tus sueños», rió Elizabeth con amargura. «Llevo 30 años financiando tus sueños. Cada negocio, cada aventura. Creí en ti, te apoyé. Y tú solo me utilizaste, como un monedero, como una vieja estúpida demasiado ciega para ver la verdad». «No lo entiendes», dijo. «Podríamos haber arreglado las cosas. Habría devuelto el dinero eventualmente. Era una inversión, arriesgada, sí, pero...». «Basta». Elizabeth también se levantó. «No había ninguna inversión. Solo había tus caprichos y tu amante. ¿Y sabes qué es peor? No es que me robaras el dinero. Es que falsificaste mi firma y pediste préstamos en mi nombre. Intentaste destruirme, Richard». Él se volvió bruscamente hacia ella. «¿De qué estás hablando?». «De los préstamos», respondió ella. $230,000 a mi nombre, con mi firma falsificada. Un experto ya ha confirmado que no fui yo quien lo firmó». «Elizabeth, escucha», empezó él, cambiando el tono a suplicante. «Puedo explicártelo todo. No es lo que piensas. Yo invertí ese dinero y pensaba devolverlo todo en cuanto los proyectos empezaran a dar beneficios». «¿Qué proyectos, Richard?», preguntó ella. «¿Tu joven amante? ¿Tus cenas en restaurantes caros? ¿Tus negocios imaginarios?». «No lo entiendes», casi gritó él. «Tenía un plan, todo estaba calculado». «Lo único que calculaste», replicó Elizabeth con calma, «fue cómo robar a tu propia mujer y huir con tu amante. Pero ¿sabes qué? Tu plan ha fracasado». Sacó un sobre del bolso y lo arrojó sobre la mesa. «¿Qué es?», preguntó Richard, sin tocar el sobre. «Los papeles del divorcio», respondió Elizabeth. «Y una solicitud a la inspección financiera. Los investigadores estarán aquí mañana a las 10 de la mañana. Querrán hablar contigo sobre falsificación.
préstamos ilegales y fraude. Richard cogió el sobre y lo abrió de un tirón, esparciendo los papeles por la habitación. «¡No lo harás!», gritó. «¡No te atreverás!». «Ya lo he hecho», respondió Elizabeth con calma. «Los documentos originales los tiene mi abogado. Mañana empieza todo. ¿Y sabes qué? Vanessa ni siquiera te esperará. En cuanto se entere de que el dinero ha desaparecido, buscará a otro viejo loco con cartera». Richard se quedó helado, mirando a su mujer como si fuera una extraña. Tú no eres así», murmuró. «Siempre fuiste amable, complaciente. ¿Qué te ha pasado?». «Desperté», respondió Elizabeth con sencillez. «Por fin vi la verdad. Y ahora estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, protegerme». En ese momento sonó el teléfono de Richard. «Oh, tu novia está al teléfono», dijo Elizabeth. «Probablemente quiere saber cuándo vas a volver, o cuándo le llevarás un bolso Gucci nuevo». Richard cogió el teléfono y lo apagó. «No lo entiendes», repitió. «Tenemos sentimientos de verdad. No se trata solo de dinero». Elizabeth negó con la cabeza. «Siempre se trata de dinero, Richard. Tú mismo lo has dicho, y ahora vas a descubrir lo que es no tenerlo». «¿A dónde vas?», preguntó él. «Esta noche me quedo en casa de Margaret», contestó Elizabeth. «Volveré mañana con los inspectores. Te aconsejo que prepares una explicación, o búscate un buen abogado». «Elizabeth, espera», corrió tras ella, pero ya había abierto la puerta principal. «Recuperaré el dinero, acabaré con Vanessa, volveremos a empezar». Elizabeth se detuvo y se dio la vuelta. «¿Sabes qué es lo más triste, Richard? Si simplemente hubieras admitido que amabas a otra persona, hubieras pedido el divorcio, hubieras dividido los bienes equitativamente, te habría dejado marchar, tal vez incluso con dignidad. Pero elegiste mentir, robar y traicionar, y ahora tienes que vivir con las consecuencias». Subió a su coche y se marchó, dejando a Richard de pie en el porche de la casa que compartían, que ahora les parecía ajena a los dos. De camino a casa de Margaret, Elizabeth sintió una extraña mezcla de emociones. Tristeza por los años que había perdido, rabia por su traición, pero también alivio. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Sabía que aún le quedaban muchos retos por delante, pruebas, investigaciones, encuentros y recuerdos dolorosos. Pero ahora tenía fuerzas para afrontarlo todo, porque lo peor ya había pasado. Había arrancado la máscara del rostro de su marido y había visto al verdadero Richard Parker, y ahora él también veía a la verdadera Elizabeth, no la mujer débil y complaciente que él creía que era, sino una persona fuerte y decidida que podía luchar por sí misma. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida, y esta vez lo escribirá ella misma. Elizabeth se despertó antes del amanecer. Apenas podía dormir, pensando en la próxima reunión con los investigadores y en el inevitable enfrentamiento con Richard. Margaret le ofreció quedarse más tiempo en su casa, pero Elizabeth se negó. «No me voy a esconder», dijo, sirviéndose una taza de café. «He trabajado toda mi vida para construirla. No voy a dejar que Richard me lo quite». «¿Estás segura de que quieres volver allí sola?», preguntó Margaret. «Puede ser impredecible. En 30 años de matrimonio, Richard nunca me ha puesto la mano encima. No es propenso a la violencia física. Además», miró su reloj, «los inspectores llegarán a las 10. Faltan menos de 3 horas». Margaret no parecía muy convencida. Por si acaso. Cuando llegaron a la casa, el coche de Richard ya no estaba en la entrada. Elizabeth sintió una mezcla de alivio y decepción. Una parte de ella deseaba encontrarse con su marido cara a cara para ver cómo reaccionaba. «Se ha ido», comentó Margaret, asomándose por las ventanas del garaje. «Me pregunto a dónde habrá ido». «A casa de Vanessa, lo más probable», contestó Elizabeth abriendo la puerta principal. «Su pasaporte está en la caja fuerte y sus tarjetas están vacías».
Cuando entraron en la casa, vieron que Richard había hecho un auténtico desastre antes de marcharse. Los cajones del escritorio del estudio estaban arrancados, había papeles esparcidos por toda la habitación y la caja fuerte estaba abierta y vacía. Buscaba dinero, dijo Elizabeth mirando alrededor del desorden. Margaret recogió una botella vacía de whisky del suelo. Y antes se había tomado un buen trago. Elizabeth fue a la caja fuerte. Su pasaporte y otros documentos importantes habían desaparecido. «Se ha llevado mis papeles», dijo, sintiendo que le subía una oleada de ansiedad. «Y las llaves de repuesto de la caja de seguridad». «¿Llaves?», volvió a preguntar Margaret. «¿Qué hay ahí? ¿Joyas familiares, algunos valores?» Elizabeth se lo pensó. «Creo que deberíamos avisar al banco, pero antes llamaré a Carson». El abogado contestó al primer timbrazo. «Buenos días, SRA. Parker. Estaba a punto de llamarla. Tenemos los resultados del análisis caligráfico». «Estupendo, señor Carson, pero tenemos un problema», respondió Elizabeth. «Richard ha desaparecido. Se ha llevado mis documentos y las llaves de la caja de seguridad». Hubo un breve silencio en el teléfono. «Esto es serio», dijo finalmente Carson. «Me pondré en contacto con el banco inmediatamente y avisaré a la policía. Ustedes quédense en casa. Los investigadores de la Autoridad de Conducta Financiera no tardarán en llegar». Tras colgar el teléfono, Elizabeth sintió que su ansiedad daba paso a la determinación. Richard no se había limitado a huir. Había preparado un contraataque. «Llama al banco y diles que bloqueen el acceso a mi cuenta. Yo comprobaré qué más se ha podido llevar». Durante la hora siguiente, registraron la casa a fondo. Además de los documentos y las llaves, Richard se llevó el portátil de Elizabeth, algunas joyas y álbumes de fotos, una extraña elección para un hombre huido. «¿Para qué querría álbumes de fotos?», preguntó Margaret cuando terminaron. Elizabeth se lo pensó. «Quizá por las fotos de nuestra boda. Mi apellido de soltera e información sobre mis padres están ahí. ¿Crees que intentará hacerse pasar por ti? Eso es ridículo». «Yo no», respondió Elizabeth lentamente, «pero podría intentar abrir nuevas cuentas o pedir préstamos utilizando mis datos. Ya lo ha hecho antes». El timbre interrumpió la conversación. Dos hombres con elegantes trajes estaban en el umbral. «Señora Parker», preguntó el mayor mostrando su identificación. «Inspector Gordon e Inspector Blake, Autoridad de Conducta Financiera». «Me temo que mi marido no está disponible», respondió Elizabeth, invitándoles a pasar, «pero estoy dispuesta a facilitarles toda la información que necesiten». Durante las 2 horas siguientes, Elizabeth explicó detalladamente a los inspectores la mala gestión financiera de Richard. Les mostró copias de los documentos que había dejado a Margaret y les dio acceso a sus extractos bancarios. «Se trata de acusaciones graves, señora Parker», dijo el inspector Gordon cuando terminaron. «Lo comprendo», asintió Elizabeth. «Pero lo único que quiero es recuperar mi dinero y proteger lo que me queda». «Haremos lo que podamos», contestó el inspector. «Pero debes saber que estos casos suelen llevar mucho tiempo, sobre todo si el sospechoso intenta esconderse». Cuando los inspectores se marcharon, prometiendo empezar a investigar de inmediato, Elizabeth se sintió extrañamente desolada. Durante tantos años había confiado en Richard, le había apoyado, le había querido, y ahora hablaba de él como de un criminal. «¿Estás bien?», le preguntó Margaret, dándose cuenta de su estado de ánimo. «No lo sé», respondió Elizabeth con sinceridad. «Todo parece irreal. Es como si viviera en una mala película». «Me temo que lo es», dijo Margaret con dulzura, «pero lo superarás. Eres más fuerte de lo que crees». Elizabeth asintió y fue a la cocina a preparar té. Se sentía agotada, pero sabía que esto era solo el principio. Le esperaba una larga lucha. El teléfono sonó mientras echaba agua hirviendo en la tetera. El número era desconocido. «¿Elizabeth Parker?», preguntó una voz de mujer. «Sí, soy yo». «Me llamo Vanessa Klein.
Creo que ya sabe quién soy. Sí, lo sé, respondió ella, tratando de mantener la calma. ¿A qué debo el placer? Tengo a Richard, dijo Vanessa, y él no está en su mejor momento de salud. Lleva bebiendo desde anoche, rompió mi jarrón, amenazó con arruinar a todo el mundo. Parece que habéis tenido una conversación muy seria. Podría decirse que sí, replicó Elizabeth, sorprendida por el tono tranquilo de la chica. Vanessa suspiró. Mire, señora Parker, sé que piensa lo peor de mí, y probablemente tenga razón, pero yo no planeé nada de esto. Richard me dijo que era un hombre de negocios divorciado y rico, y usted le creyó. Elizabeth no pudo contener el sarcasmo. Obviamente, sí, la voz de Vanessa temblaba. Era tan convincente. Hablaba de sus proyectos de éxito, de sus inversiones. Fue ayer, cuando volvió de hablar contigo, cuando descubrí la verdad, que el dinero que gastó en mí era suyo, que falsificó documentos, pidió préstamos a tu nombre. Elizabeth se quedó callada, sin saber qué decir. ¿Podría ser que Vanessa realmente no lo supiera? ¿Qué quieres?, preguntó por fin. Que nos veamos, respondió Vanessa. Hay algo que tienes que saber, algo que Richard no me dijo, pero que descubrí por accidente. Se trata de Orion Ventures. Elizabeth se puso tensa. Orion Ventures era una de las empresas fantasma que creó Richard. ¿Qué necesito saber exactamente? Por teléfono no, dijo Vanessa. ¿Podemos vernos esta noche? En la cafetería Blue Moon de Riverside a las 7, y por favor, ven sola. Elizabeth dudó. Podría ser una trampa. De acuerdo, aceptó finalmente, a las 7 en punto. Pero si esto es una especie de juego... Esto no es un juego, señora Parker, interrumpió Vanessa. Créame, quiero que esto termine tanto como usted. Después de la llamada, Elizabeth le contó la conversación a Margaret. No irás a IR, ¿verdad?, le preguntó sorprendida. Es evidente que es una trampa. Puede ser, aceptó Elizabeth, pero si existe la posibilidad de que aprenda algo sobre Orion Ventures, tengo que aprovecharla. Carson dijo que era la mayor de las empresas de Richard con casi $100,000 en ella. Entonces, iré contigo, dijo Margaret decidida. Me sentaré en la mesa de al lado, como hicimos en el restaurante. Elizabeth asintió, sintiéndose agradecida por el apoyo de su amiga. Sin Margaret, difícilmente habría encontrado fuerzas para afrontarlo todo. A las 7:30 llegaron a la cafetería Blue Moon, un lugar acogedor a orillas del río. Margaret se sentó en una mesa del rincón, desde donde podía ver claramente todo el local. Elizabeth eligió un asiento junto a la ventana. A las 7 en punto, Vanessa Klein entró en la cafetería. Sin el maquillaje profesional ni la ropa de marca, parecía más joven y vulnerable que en las fotos que Elizabeth había visto. Miró nerviosa a su alrededor, vio a Elizabeth y se acercó a su mesa. «¿Señora Parker?», preguntó en voz baja. Elizabeth asintió y miró a la chica con atención. Ahora, de cerca, podía ver que Vanessa no tenía 27 años, como había dicho Margaret, sino como mucho 23, casi la misma edad que su hija, si ella y Richard hubieran tenido una. «Siéntese, señorita Klein», le dijo, «y cuénteme lo que sabe de Orion Ventures». Vanessa se sentó y se alisó el pelo con nerviosismo. «En primer lugar, quiero que sepa que realmente no sabía que Richard estaba casado. Me dijo que se había divorciado hace 5 años». «¿Y nunca lo comprobaste?», preguntó Elizabeth con escepticismo. Vanessa bajó la mirada. «¿En serio?». «No, era tan seguro de sí mismo, tan convincente y generoso. Pensé que había encontrado al hombre perfecto». «Rico, querrás decir», dijo Elizabeth. «Sí», respondió Vanessa, inesperadamente sincera. «Inteligente, con experiencia, todo lo que podía soñar una chica de pueblo que había venido a conquistar Nueva York». Elizabeth sintió una extraña mezcla de lástima e irritación.
Esta chica era tan ingenua. Vayamos al grano, dijo. ¿Qué sabes de Orion Ventures? Vanessa miró a su alrededor como para ver si alguien la escuchaba y se inclinó más hacia ella. No es solo una empresa fantasma como las demás, dijo en voz baja. Es una sociedad. Richard la montó con alguien llamado Victor Meyers. No conozco los detalles, pero Richard mencionó una vez que estaban blanqueando mucho dinero a través de Orion. Elizabeth se puso tensa. El blanqueo de dinero es un delito de otro nivel, mucho más grave que el fraude familiar. ¿Tienes pruebas? Vanessa asintió y sacó un pendrive de su bolso. Aquí tienes copias de los correos electrónicos entre Richard y Meyers. Richard se dejó el portátil en mi casa y revisé sus correos mientras estaba en la ducha, después de que me contara la verdad sobre ti. Elizabeth cogió la memoria USB y sintió que se le aceleraba el pulso. Si la información era cierta, podría cambiarlo todo. ¿Por qué me ayudas?, preguntó sin rodeos. Vanessa sonrió con amargura. Sabes, cuando me di cuenta de que Richard me había estado mintiendo sobre todo, sobre su situación, sobre su dinero, sobre ti, me sentí estúpida, acostumbrada. Y entonces recordé cómo hablaba siempre de su vieja esposa, que no entendía nada de negocios y solo le estorbaba. Cómo se reía de ti cuando bebía demasiado. Y pensé, ¿quién es la verdadera víctima aquí? Nos utilizó a los dos, pero de distinta manera. Elizabeth miró a la chica con atención, intentando comprender si era sincera. ¿Y decidiste vengarte? Decidí hacer lo correcto, respondió Vanessa. Por primera vez en mucho tiempo. Además, añadió más tranquila, le tengo miedo. Después de anoche, se puso agresivo. Me amenazó, dijo que sé demasiado. Esta mañana salí de casa mientras él dormía y no pienso volver. Elizabeth sintió que sus sospechas se disipaban poco a poco. La historia de Vanessa sonaba verosímil. Richard siempre parecía transformarse en otra persona cuando sus planes fracasaban. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Volver a Iowa, supongo. Se encogió de hombros Vanessa. Intentar empezar de nuevo. ¿Y tu trabajo? Eres diseñadora de interiores, ¿verdad? Vanessa se rió, pero no alegremente. Eso también era mentira. Richard me pagaba el alquiler, los gastos, ni siquiera terminé la universidad. Elizabeth enarcó una ceja. ¿Y a qué te dedicas? Soy camarera, y a veces modelo para catálogos. Nada glamuroso, suspiró Vanessa. Mire, señora Parker, sé que me odia, y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero realmente no sabía que estaba destruyendo el matrimonio de alguien, y desde luego no pensaba ser cómplice de un fraude financiero. Elizabeth se quedó callada, dándole vueltas a la situación. Realmente quería odiar a aquella chica, culparla de todos sus problemas. Pero la culpa principal era de Richard. No te odio, dijo por fin, y hasta te agradezco la información. Puede ayudarme a recuperar al menos parte del dinero. Vanessa respiró aliviada. Gracias y lo siento por todo. Cuando la chica se marchó, Margaret se sentó a la mesa. ¿Y bien?, preguntó. ¿Qué te parece? Creo que dice la verdad, respondió Elizabeth mostrando el pendrive. Y si la información que hay aquí es realmente valiosa, podemos llevar a Richard al paredón. Margaret asintió. Llamaré a Carson. Tiene que ver esto. La reunión con el abogado estaba prevista para la mañana siguiente. Sin embargo, cuando llegó a casa, Elizabeth sintió un impulso irrefrenable de comprobar la información inmediatamente. Encendió el ordenador e introdujo la memoria USB. Los documentos eran impresionantes. Correos electrónicos, contratos, extractos bancarios, todo indicaba que Orion Ventures estaba siendo utilizada para blanquear dinero. Y no solo el dinero de Elizabeth. A juzgar por las cantidades, Richard y su socio estaban trabajando con alguien más, posiblemente incluso con organizaciones criminales. Dios mío,
susurró Elizabeth mientras hojeaba los documentos. Podrían caerle 10 años por esto. En ese momento sonó su teléfono móvil. Elizabeth, la voz de Richard sonaba extrañamente tranquila. Tenemos que hablar. Creo que ya nos lo hemos contado todo, respondió ella. Sé que has estado saliendo con Vanessa y sé lo que te ha dado. Elizabeth se puso tensa. No sé de qué me estás hablando. No juegues conmigo, Liz, dijo él, con voz acerada ahora. Los archivos de Orion Ventures. Sé que los tienes. ¿Y qué? Preguntó ella, decidida a no negarlo. Ahora tengo pruebas no solo de fraude familiar, sino de un grave delito financiero. De eso quiero hablar, dijo Richard. Te ofrezco un trato. ¿Qué tipo de trato? Uno sencillo. Me das el pendrive y todas las copias de los documentos que hiciste. A cambio, te devolveré todo el dinero que cogí de tus cuentas. Además te pago una indemnización, digamos $100,000, y desaparezco de tu vida para siempre. ¿Y por qué debo creer que cumplirás tu parte del trato? Porque la alternativa es peor para los dos, respondió Richard. Si entregas esos documentos a la policía, habrá una investigación seria. Y créeme, Meyers y las demás personas con las que he trabajado no tienen mucha tolerancia con la gente que les causa problemas. Esto no es solo por mí, Liz. También podría ser peligroso para ti. Elizabeth sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «Me estás amenazando, te lo advierto», dijo Richard con calma. «Sé razonable, Liz. Coge el dinero y olvídate de todo esto. Ya he reservado un vuelo a Europa. No volverás a verme». Elizabeth respiró hondo, tratando de calmarse. «Necesito pensar. Tienes hasta mañana. Estaré en el puerto a mediodía, lista para darte el dinero. No traigas a nadie más y no intentes contactar con la policía. Es nuestra última oportunidad de separarnos pacíficamente». Colgó, dejando a Elizabeth en un estado de profunda ansiedad. Inmediatamente llamó a Margaret y le contó lo de la llamada. «Es una trampa», dijo categóricamente su amiga. «No te va a dar dinero. Lo más probable es que quiera llevarse el pendrive y huir». «Pero, ¿y si realmente trabajaba con gente peligrosa?», preguntó Elizabeth. «Por eso tenemos que ir a la policía», respondió Margaret. «Ellos pueden proporcionarnos protección». Elizabeth tenía sus dudas. Una parte de ella quería acabar de una vez, coger el dinero, si Richard realmente se lo iba a dar, y olvidarse de este horrible episodio de su vida. Pero otra parte de ella sabía que eso estaba mal. Richard había cometido un delito, quizá más de uno. «Llamaré a Carson», dijo finalmente. «Él sabe cómo manejar estas situaciones». El abogado escuchó su historia y se mostró inflexible. «Bajo ningún concepto te reúnas con él a solas», le dijo. «Y no le des el pendrive. Es tu principal baza. Mañana por la mañana nos reuniremos con los investigadores, les enseñaremos los documentos y ellos decidirán cómo proceder». «¿Y si tiene razón?», preguntó Elizabeth. «¿Y si es peligroso para mí?». «La policía me proporcionará protección», respondió Carson con seguridad. «Y créame, señora Parker, la gente que se dedica al blanqueo de dinero no suele recurrir a la violencia. Es malo para el negocio. Lo más probable es que su marido solo intente intimidarla para salvar su pellejo». Después de hablar con su abogado, Elizabeth se calmó un poco. Carson tenía razón. El chantaje y la intimidación eran tácticas típicas de gente como Richard, y ella no debía ceder. A la mañana siguiente, Elizabeth se levantó con determinación. Se preparó rápidamente, cogió su pendrive y salió de casa. La reunión con Carson y los investigadores estaba prevista para las 9. Elizabeth estaba de pie junto a la ventana del salón, mirando cómo los agentes de policía sacaban a Richard de la casa. Su rostro, antes tan seguro y arrogante, parecía ahora confuso y envejecido. Por un momento, sus miradas se cruzaron y Elizabeth vio en sus ojos una mezcla de ira, vergüenza y, extrañamente, alivio, como si una parte de él quisiera que todo terminara de una vez.
Los recuerdos de los acontecimientos de los 2 últimos días se reprodujeron en su cabeza como una película. La reunión con los investigadores, la transferencia de los documentos del pendrive de Vanessa, la inesperada visita de Richard a la casa donde intentó destruir las pruebas, todo se fundió en un inquietante torbellino. ¿Se encuentra bien, señora Parker?, preguntó el inspector Gordon acercándose a ella. Elizabeth negó con la cabeza. No, gracias, estoy bien. Es solo extraño ver todo esto. El inspector asintió comprensivo. Nunca es fácil, sobre todo cuando se trata de un ser querido. Una vez cerca, le corrigió Elizabeth. Ya no sentía dolor al decir esto. ¿Qué pasará después? Su marido será llevado a juicio, respondió el inspector. Los cargos son graves: fraude, falsificación, blanqueo de dinero. Dada la magnitud y el hecho de que trabajaba con Victor Meyers, a quien seguimos la pista desde hace tiempo, podría enfrentarse a una condena importante. Elizabeth asintió, sintiendo un extraño vacío. Ni el triunfo, ni la satisfacción de la venganza, solo la certeza de que un capítulo de su vida había terminado por fin. ¿Y el dinero?, preguntó. ¿El dinero que me robó? Hemos congelado todos los activos de las empresas asociadas a su marido, dijo el inspector. El proceso de recuperación del dinero llevará tiempo, pero su abogado, el señor Carson, sabe cómo proceder. Es un buen especialista. Aquello fue un consuelo. Elizabeth no esperaba recuperarlo todo, pero incluso una fracción de sus ahorros le permitiría empezar una nueva vida. Una hora más tarde, cuando la policía se marchó por fin, Elizabeth se quedó en el silencio de su casa. Sorprendentemente, volvía a parecerle suya, sin la opresiva presencia de Richard. Llamó a Margaret, que llegó 20 minutos después con una botella de vino y un abrazo. «Lo has conseguido, Liz», le dijo su amiga cuando se sentaron en el salón. Elizabeth sonrió débilmente. «No estoy segura de que haya ganadores aquí, pero al menos he sobrevivido». Margaret sirvió vino en las copas. «Por una nueva vida», brindó. «Por una nueva vida», asintió Elizabeth. Se sentaron en silencio, mirando por la ventana hacia el jardín, donde empezaban a florecer las primeras flores de primavera. Simbólico, pensó Elizabeth. El final del invierno, el comienzo de un nuevo ciclo. «Por cierto», dijo Margaret, «he recibido una llamada interesante esta mañana. De Vanessa». Elizabeth enarcó las cejas, sorprendida. «¿Y qué quería? Darte las gracias. Y para decirme que realmente había ido a ver a sus padres a Iowa». Parecía que la chica se tomaba en serio lo de empezar de nuevo. Elizabeth se lo pensó. Extrañamente, no sentía por Vanessa el odio que debería haber sentido, quizá porque la veía como otra víctima de las manipulaciones de Richard. «Espero que lo consiga», dijo sinceramente. Las 2 semanas siguientes transcurrieron como un torbellino para Elizabeth. Reuniones con abogados, testimonios, firma de muchos documentos. Poco a poco, la conmoción fue desapareciendo, dando paso a una planificación racional del futuro. El caso de Richard se hizo público. Resultó que Orion Ventures era solo la punta del iceberg. Detrás había toda una red de empresas ficticias relacionadas con el blanqueo de dinero y el fraude. Victor Meyers, socio de Richard, resultó ser un conocido delincuente financiero al que la policía buscaba desde hacía varios años. Elizabeth se enteró por las noticias porque se negó a conocer a Richard en persona. Él pidió verla varias veces, le envió cartas de disculpa, pero ella se mantuvo inflexible. Algunas heridas son demasiado profundas para curarlas con un simple «lo siento». Una noche, mientras ordenaba un cajón de documentos, Elizabeth encontró la foto de su boda. Caras jóvenes y felices, sueños de un futuro juntos. Contempló la foto durante largo rato, intentando comprender exactamente cuándo se había torcido todo. ¿Había sido Richard siempre así, egoísta, codicioso, dispuesto a manipular a los demás?
¿O fue la vida la que le convirtió poco a poco en lo que llegó a ser? Elizabeth nunca encontró la respuesta, pero sí sabía una cosa: ya no era la mujer ingenua que había sido. Era más fuerte, más sabia y estaba dispuesta a defenderse a sí misma y a defender su futuro. Un mes después de la detención de Richard, se celebró una vista preliminar. Carson advirtió que el caso podría alargarse, pero las pruebas eran tan sólidas que el veredicto estaba fuera de toda duda. Richard se enfrentaba a entre 5 y 10 años de cárcel. Elizabeth no acudió al juzgado. En su lugar, se reunió con un asesor financiero para planificar su futuro. Ya le habían devuelto parte de los activos congelados y, aunque solo era una pequeña parte del dinero que había robado, era suficiente para empezar una nueva vida. ¿Ha pensado qué va a hacer ahora?, le preguntó el asesor, un hombre mayor de ojos amables, cuando terminaron de hablar de estrategias de inversión. Quiero crear una fundación, dijo finalmente, para mujeres que han sufrido abusos y manipulaciones financieras, ayudarlas a adquirir conocimientos financieros y a ser independientes. El asesor asintió en señal de aprobación. Con su experiencia y conocimientos en el sector financiero, puede ayudar a mucha gente. No quiero que ninguna mujer pase por lo que yo pasé, respondió Elizabeth con sencillez. Y si mi experiencia puede salvar a alguien de pasar por algo así, dará sentido a todo lo ocurrido. Al salir del despacho de la consejera, Elizabeth sintió una extraña paz. Por primera vez en mucho tiempo, miraba al futuro con esperanza, no con miedo. Ricardo había intentado destruir su vida, pero en lugar de eso, solo la había hecho más fuerte. Una semana después, Elizabeth recibió una carta de la cárcel. Era la letra de Ricardo. Se quedó mirando el sobre cerrado durante largo rato, dudando si abrirlo o no. Finalmente, respiró hondo, abrió el sobre y empezó a leer. Liz, sé que probablemente vas a tirar esta carta antes de terminarla, y tienes todo el derecho a hacerlo, pero aún así tengo que intentar decirte lo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Soy culpable de todo, no solo por robarte tu dinero y traicionarte. Soy culpable de descuidar lo más preciado que tengo en mi vida, tu amor y tu confianza. No pondré excusas. No hay excusas para lo que hice, pero quiero que sepas que nunca planeé todo lo que pasó. Empezó con algo pequeño, una pequeña mentira, un pequeño préstamo de tu cuenta, y luego las cosas se me fueron de las manos. No estoy pidiendo perdón. Sé que no lo merezco, pero quiero que sepas que me alegro sinceramente de que te salvaras, de que fueras más fuerte que yo y mis manipulaciones. Mis abogados dicen que me enfrento al menos a 6 años de prisión, tal vez más. Es justo, y aunque tengo miedo de lo que me espera, una parte de mí se siente aliviada, como si por fin pudiera dejar de huir de mí misma. Te deseo felicidad, Liz, la verdadera felicidad que mereces, sin mí, Richard. Elizabeth dobló lentamente la carta y la volvió a meter en el sobre. No lloró. Se quedó allí sentada, mirando por la ventana la puesta de sol, sintiendo cómo los últimos vestigios de rabia y dolor se disolvían poco a poco, dejando solo paz y comprensión. No contestó a la carta. No era necesario. Su respuesta fue la nueva vida que empezó a construir, una vida sin miedo, sin manipulación, sin ansiedad constante. 3 meses después, tuvo lugar la inauguración oficial de la Fundación Elizabeth Parker para la Educación Financiera de la Mujer. A la ceremonia asistieron muchas personas, periodistas, activistas y representantes de ONG. Pero las personas más importantes para Elizabeth eran unas cuantas mujeres de ojos tranquilos y sonrisas cautelosas, las primeras participantes en el programa, las que, como ella, habían sufrido la violencia y la manipulación financieras. Cuando Elizabeth subió al podio para pronunciar su discurso, dudó un momento, nerviosa. Hace unos meses, comenzó, descubrí que mi marido y su amante vivían a lo grande a costa mía.
Me sentí traicionada, destruida, impotente. Pero entonces me di cuenta de una simple verdad: nadie puede controlar tu vida sin tu permiso. Y decidí recuperar el control. Miró alrededor de la sala, fijándose en los rostros de las mujeres a las que había venido a ayudar. Mi historia no es única. Muchas de vosotras habéis vivido cosas parecidas: manipulación, engaño, control bajo la apariencia de cuidado. Pero juntos podemos aprender a reconocer estas tácticas, juntos podemos hacernos más fuertes. Y, lo que es más importante, juntos podemos crear un mundo en el que ninguna mujer sea víctima de la violencia financiera. Los aplausos llenaron la sala y Elizabeth sintió que algo en su interior por fin se curaba. Su viaje hacia la recuperación no había hecho más que empezar, pero sabía que nunca volvería a ser la mujer vulnerable que había sido. Había sobrevivido, era más fuerte, y ahora ayudaría a otros a hacer lo mismo. Ha pasado un año. La fundación funcionaba con éxito, ayudando a docenas de mujeres. Elizabeth se mudó a una nueva casa, menos lujosa pero más cómoda, donde cada rincón reflejaba su propio gusto y no un compromiso con su marido. Una mañana, mientras revisaba el correo, encontró un pequeño paquete sin remitente. Dentro había un broche antiguo, una reliquia familiar de su abuela que Richard supuestamente había tis hacía muchos años. Y una breve nota: al menos puedo devolver esto. R. Elizabeth se quedó mirando el broche durante largo rato, sin sentir dolor, sino tan solo una ligera tristeza por la chica que una vez fue, confiada, ingenua, dispuesta a entregar su corazón y su futuro a las manos equivocadas. Aquella chica hacía tiempo que había desaparecido. En su lugar había una mujer que conocía el valor de la libertad y la independencia, una mujer que nunca volvería a dejar que nadie controlara su vida. Elizabeth guardó el broche en su joyero y salió a la terraza, donde Margaret la esperaba con 2 tazas de café. La luz del sol inundaba el jardín, prometiendo un nuevo y hermoso día. Y ella estaba dispuesta a afrontarlo con un corazón fuerte, una mente clara y una determinación inquebrantable de vivir su vida a su manera.